Ay, una disculpa, hermanos, cuando falla la tecnología. Ay, es muy difícil. Bueno, muy bien, vamos a continuar nuestro tema a continuación, entrando ya a la unidad número 2. El hermano John ya dio un poquito de introducción acerca de lo que vamos a estar considerando, viendo los fundamentos. Es importante que nosotros tengamos en base quién es Jesús. Es la pregunta que vamos a estar considerando para el día de hoy. Una pregunta interesante, ya que mucho se habla de aquel hombre que murió en la cruz. Cualquier persona que nosotros le preguntemos, van a conocer a Jesús. No es algo que sea ignorado. A un ateo, alguien que no tenga una base religiosa, si le preguntan quién es Jesús, en la historia está, un hombre, fue esto, pueden narrarnos la historia, pero lamentablemente eso no es suficiente. Lamentablemente poco se le cree, poco se le hace caso, poco se toma en cuenta en la vida como maestro, como Señor. Y eso es lo triste, porque aún pues podría ser, o algunas personas lo catalogan como un buen maestro, algunos como pues Señor de las personas a las cuales guió, pero el punto central es que no lo ven como Salvador. Solo se le recuerda como un buen hombre, como un profeta, como alguien que cambió, como un revolucionario. La gente puede hablar cuando estamos considerando acerca del hablar de Jesús. La gente puede hablar, por ejemplo, muy tranquilo de Confucio. La gente puede hablar muy tranquila de Buda. La gente puede hablar muy tranquila de alguna manera de Mahoma. Y hasta si nosotros nos fuéramos muy extremos, la gente podríamos hablar de Hitler y no disgustarse. Pero cuando nosotros hablamos o cuando alguien menciona Cristo, cuando alguien menciona a Jesús, inmediatamente la gente prefiere darle la vuelta. Prefiere cambiar la conversación, prefieren no mencionar absolutamente nada. ¿Por qué? Inmediatamente la gente piensa, no quiero hablar de religión. ¿Por qué? ¿Por qué pueden hablar de otros líderes religiosos sin cambiar la conversación? Pero llegando al nombre de Jesús, simple y sencillamente la gente no quiere. Y algo interesante que nosotros podemos ver en esto es ¿por qué la gente no quiere? Porque Jesús fue el único que afirmó ser Dios. Es el único que ha dicho que para llegar a Dios es a través de Él. Él es el único que ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que de alguna manera nosotros podemos tener un acercamiento con Dios. Porque Él afirmó que puede perdonar pecados. Nadie más en la historia ha dicho o afirmado esto. Entonces, cuando nosotros llegamos al nombre de Jesús, sabemos que proviene del arameo Yeshua y se deriva de la palabra griega Josué. Significa Jehová es nuestro Salvador, Jehová Salvador o el Señor salva. Entonces, como sabemos que desde el nombre nos está mostrando sus cualidades, desde su nombre nos va identificando quién es, qué va a ser, cuál es su función, cuál va a ser su labor.
Y sabemos nosotros que, pues de alguna manera, el nombre de Cristo en griego o Mesías en hebreo significa el ungido. El título de Cristo incluye de alguna manera pues dos funciones, la del rey y la de sacerdote. Todo esto nos va a nosotros ayudando a saber quién es Él y por qué causa tanto revuelto. ¿Por qué la gente de alguna manera ha escuchado, sabe y entiende, pero el hecho de negar o de no creer es porque saben que van a entrar en un ambiente donde muchas de las veces no se conoce? No cambia el hecho de no querer entrar, es porque no quieren cambiar su vida. Pueden hablar de cualquier otro líder religioso, pero ellos saben que no les va a cambiar su forma de pensar, de actuar, pero entrando en materia o pensando en Jesús, saben que tiene que haber un cambio, que se van a confrontar con algo, y ese algo es la verdad. Por eso no quieren. Así es que necesitamos nosotros presentar a Jesús. Por eso vamos a contestar la pregunta, ¿quién es Jesús? En el Nuevo Testamento, lo cual sabemos que es nuestra regla de vida, nos presenta de alguna manera, sin titubear categóricamente, sin teorías, que Jesús es Dios. De alguna manera nosotros podemos ver en la Escritura, por ejemplo, es un ser existente por sí mismo. Él existía antes de la existencia. Parece trabalenguas o algo que nosotros tenemos que explicar. Aunque a veces el existir no me gusta mucho usarlo. ¿Por qué? Porque existir es algo que tiene un principio y tiene un fin. Entonces, a veces no me gusta usarlo, pero a modo de ayudar a la gente a entender, es que nuestro Señor existe antes de la existencia. ¿Por qué? Dice la Escritura, ahí en Juan capítulo 1, verso 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces la existencia estaba en Él. Por eso Cristo dijo también ahí en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él existe por sí mismo, nadie le dio vida, como algunas sectas dicen que fue el primer creado o la primer creación de Dios. No, Él es la vida, de Él emana la vida. Entonces, es un ser que ha existido y será por siempre. También nosotros podemos ver en la Escritura, Él es omnipresente. Y Él prometió estar con nosotros. Por eso Él, antes de irse, les dijo a sus discípulos, ahí en Mateo capítulo 20, verso 28, cuando les da la gran comisión a sus discípulos, el Señor por eso les dice, vayan por todo el mundo, enseñen a la gente. Y luego les dice que guarden todas estas cosas que yo les he mandado. Y entonces Él hace esa promesa. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor hizo esta promesa y no podía hacer una promesa sabiendo de que no podría cumplirla si en verdad Él no fuera omnipresente. O también cuando estuvo con sus discípulos, Él les dijo ahí en Mateo capítulo 18, verso 20. Él les dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y no solamente aquí estamos hablando del Señor y dando
honra y gloria a Él, sino también en otros lugares. Si Él no fuera omnipresente, entonces esto sería una farsa. El Señor también es omnisciente. Una de las cosas que también podemos nosotros ver, atributos acerca de Dios, es aquel que todo lo sabe. Y personas lo vieron, fueron testigos de ello. Entre ellos estuvo la mujer samaritana. Cuando el Señor llega ahí a Samaria, en el pozo que la mujer estaba sacando el agua, en Juan capítulo 4, nosotros podemos ver cómo en la plática con ella resalta algo importante, que de alguna manera fue el punto principal para ella, para convencerse de quién era ese hombre con el cual estaba hablando ella. De alguna manera, pues ella empezaba a poner barreras. ¿Cómo tú, siendo judío, estás hablando conmigo que soy samaritana y mujer? ¿No sabes que los judíos y samaritanos no nos llevamos? Eso es lo que le decía a la mujer. Y todavía le decía el Señor, si tú supieras quién soy, tú me pedirías agua. ¿Cómo? Decía la mujer, ¿cómo lo vas a sacar? No veo que tengas algo para sacar el agua. La mujer todavía decía, ustedes los judíos dicen que allá en Jerusalén es donde se adora. Nosotros decimos que acá. Entonces, poco a poco el Señor fue derribando todos sus argumentos hasta llegar a este punto. Cuando le dice, ve y llama a tu marido, ahí en Juan capítulo 4, perdón, versos 16 al 18. El Señor le dijo, ve, llama a tu marido. Y ella dice, no tengo. ¿Qué le dice el Señor? Bien has dicho, no tienes marido. ¿Por qué? Porque 5 maridos has tenido y el que ahorita tienes no es tu marido. ¿Cuál fue la reacción de la mujer? ¿Negar? No. Ella se convence de quién es Él. Y ya nosotros vemos cómo toda Samaria, de alguna manera, se convence por el testimonio de esta mujer. Ella fue a Samaria y les dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Si él no fuera omnisciente, ¿cómo supo? Ahí en Juan, capítulo 6, verso 64, hay testimonios importantes. También el de Natanael también es otro buen testimonio de cómo el Señor conocía. Pero quiero que veamos también ahí en Juan capítulo 6, verso 64. Dice ahí, pero algunos de vosotros que no creen, porque Jesús dice, sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. El Señor ya lo sabía. Es parte de lo que Él es. Otra de las características es que Él es omnipotente y eterno. En Apocalipsis nosotros podemos ver cómo le muestra o le dice al apóstol Juan, ahí en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y cuando la gente lo veía hacer cosas, realizar milagros, de alguna manera, pues eso quedaba en su corazón como testimonio. Por eso vemos como ahí en Mateo capítulo 8, verso 27, dice la escritura, y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No había nada que se resistiera, absolutamente nada, mostrándonos así su poder.
Y fíjense cómo adentramos en cualidades que nosotros de alguna manera, si pensamos o decimos omnisciente, omnipotente, eterno, inmediatamente pensamos en Dios. Pero también son cualidades de nuestro Señor Jesús. Una de las cualidades también o características que lo identifican es que Él recibió honra y adoración que solo se le daba a Dios. Mateo capítulo 14, verso 33, dice la escritura: después de que los salva, después de que la gente pues veía sus obras, dice ahí en Mateo capítulo 14, verso 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Pensando precisamente en lo que es adoración, sabemos que nadie recibía adoración sino solo Dios. Y si le preguntamos, por ejemplo, al apóstol Pedro, cuando a Cornelio sale y se postra y le dice: no, 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 levántate, soy hombre, yo también, no hagas eso. Si le preguntamos al apóstol Juan cuando se postró con el ángel que le mostraba, y el ángel le dijo: no, 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 yo también soy consiervo tuyo. Pero aquí nosotros vemos cómo sus apóstoles se inclinan ante el Señor y lo adoran. Y el Señor nunca dijo: no, 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 levántate. Mateo capítulo 28, verso 9, dice la escritura: y aquí dice, Jesús le salió al encuentro diciendo: salve a las mujeres. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y esto es cuando Él resucitó. Y no solamente podemos ver momentos en que fue adorado, sino también en donde nuestro Señor Jesús exigió o puso esta opción de que se le adorara. Por ejemplo, ahí en Juan capítulo 5, verso 23, dice la escritura: para que todos, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hebreos capítulo 1, verso 6. Dice la escritura ahí y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando habla del primogénito, se refiere al Señor. Apocalipsis también, capítulo 5, versos 12 y 13. Dice la escritura: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Tan solo estas son pequeñas afirmaciones de la Escritura de que Jesús es Dios. Aun cuando la gente no lo quiera aceptar o se le haga difícil entender o comprenderlo, la Escritura es clara. Por eso es importante que nosotros podamos ver cómo en nuestras Biblias podemos contestar esta pregunta para poderlo transmitir. ¿Quién es Jesús?
quiero que veamos dos situaciones que pasó nuestro Señor con los judíos, quienes de alguna manera ellos entendían perfectamente la ley, los profetas, y quienes se suponía que eran los primeros en aceptar a Jesús como el Mesías. Bueno, eso se debería de haber realizado. Lo malo es que no lo hicieron. Lamentablemente fueron los primeros en rechazarlo. Y fíjense bien, en este primer acontecimiento en el cual se muestra quién es Jesús, es ahí en Juan capítulo 5, versos del 1 al 8, y tenemos la historia de este paralítico ahí en Betesda. En esta parte de la historia, en el Señor, nosotros podemos ver cómo dice ahí en Juan capítulo 5, versos del 1 al 18, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Así es que dice que el Señor subió a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén dice que había una puerta llamada de las ovejas. Había un estanque que se llamaba Betesda. En este estanque dice la escritura que había muchas personas que se acercaban. Dice la escritura, multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, porque ellos esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué? Porque un ángel dice que descendía, pues de vez en cuando, dice la escritura, y entonces movía el agua. Y después de que el estanque, pues se movía el agua, el primero que pudiera bajar, dice que quedaba limpio de sus enfermedades. Así es que había un hombre ahí que tenía 38 años de estar enfermo. Así es que cuando dice la escritura que cuando el Señor lo vio ahí acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Imagínense nada más a la persona después de 38 años y te preguntan: ¿quieres ser sano? ¿Qué le contestaríamos? ¿Dónde firmo para ser sano? ¿Qué tengo que hacer? Él le dice: no tengo quien me mueva, quien me meta al estanque cuando se agita. Porque entre tanto que yo voy o entre tanto que yo desciendo, pues dice, alguien entra antes que yo y pues es sano. Así es que el Señor inmediatamente le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante dice la escritura que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Dice: entonces los judíos que estaban por ahí le dijeron a aquel hombre al que había sido sanado: ¿no sabes que es día de reposo? No te es permitido, no es lícito que tú lleves tu lecho. Así es que él dice: pues el que me sanó, aquel con la autoridad para levantarme después de 38 años de enfermedad, me dijo: toma tu lecho y anda. Y dice la escritura, entonces los judíos le empezaron a preguntar: ¿quién te dijo esto? ¿Quién te dijo toma tu lecho y anda? Pero dice que aquel hombre que había sido sanado no lo vio porque se había ido Jesús, se había apartado de entre la gente. Dice que después le halló en el templo y el Señor le dijo: mira, has sido sanado, así es que no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Así es que dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era quien le había sido, quien lo había sanado.
Lo interesante de todo esto, dice la Escritura, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque hacía cosas en el día de reposo. Uno. Y luego entonces el Señor les dice, el Señor les dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, dice la Escritura, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así es que quiero que nos enfoquemos en esta reacción que tienen los judíos al saber quién había sanado a ese hombre que ya estaba parado, aquel ex paralítico. Porque cuando saben que es Jesús, dice en el verso 18, que querían matarlo. No porque lo sanó, no porque hizo una buena acción a este hombre, sino porque lo había hecho en sábado, en día de reposo, en el día en que descansaban ellos, en el día en que no se podía hacer absolutamente nada. Pero Jesús, de alguna manera, él dijo en una ocasión que él era más grande que el día. Él era Señor de ese día. Tan solo pensemos quién fue el Señor de ese día. E inmediatamente el judío pensaba, se iba hasta el Génesis. ¿Y quién fue el que descansó? ¿Quién es el Señor que descansó? Pues el Creador, Dios, el Padre. Y cuando el Señor dice esto, inmediatamente los judíos por eso querían matarlo, porque se hacía igual a Dios. Dice ahí en Marcos capítulo 2, versos 27 y 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esto lo entendían muy bien los judíos. Porque sabían que quien descansó ese día y quien lo puso para ellos como un pacto fue Dios, fue Jehová, el Padre. ¿Cómo decía este hombre ser Señor? ¿Sí? Por eso les digo, los judíos eran o tenían que ser los primeros en entender quién era Jesús. Pero lamentablemente fueron los primeros en rechazarlo. Los judíos concluyeron que Jesús estaba autonombrándose Dios mismo. Y ese era el motivo por el cual, pues ellos querían matarlo. Y todavía para mostrar quién es Él, no solamente les habla del día de reposo o haber sanado a aquel hombre en el día de reposo, sino que usa una frase especial que para ellos fue lo detonante cuando el Señor le dice, ahí en el verso 17, y Jesús les dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esto enfureció más a los judíos, porque era otra afirmación de que Jesús era Dios. Es algo que los judíos no podían soportar. Por eso ya ellos ya estaban con la mentalidad de matarlo, quitarlo de en medio, porque para ellos estaba blasfemando, ya que nadie podía hacerse a sí mismo Dios. ¿Qué tenía de especial esta afirmación? ¿En dónde estaba lo grave del asunto o de sus palabras? ¿Por qué tanto drama? Cuando el Señor dice, mi Padre
Señor no dijo nuestro Padre. El Señor está igualándose al Padre. Ningún judío se atrevía a llamarle a Dios Padre, porque para ellos era algo irrespetuoso, algo irreverente. Ellos no tenían la confianza para decirle a Dios Padre. Y no es que Dios se enojara porque le llamaran Padre, sino porque ellos nunca le dieron la oportunidad de ser ese Padre que siempre mostró. Porque si nosotros nos vamos con las personas a las cuales el Señor dio la oportunidad, a mí se me hace tan impresionante cómo Abraham le pudo llamar su amigo. Dios le llama a Abraham su amigo. ¿Cómo se pudo llevar a Enoc para que no sufriera la muerte? ¿Cómo llegó a contentarse después de ver a toda una generación malvada y encontrar a un hombre en el cual halló gracia y deleitarse en Noé? Dios dio la oportunidad de que la gente lo viera como padre, pero ellos no lo quisieron ver así. Así es que cuando se iban a referir al Padre, pues de alguna manera nosotros podemos ver cómo se le tenía que añadir o para que la gente no se sintiera tan mal. Por ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero cuando el Señor usa la frase mi Padre, somos Él y yo. Y por eso los judíos entendían que se estaba igualando al Padre. Y todavía la otra frase que de alguna manera para ellos era imposible de concebir es el hecho de cuando dice, hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor les está mostrando que estaban trabajando en el mismo nivel. Estaban trabajando a la par, o como nosotros decimos, ¿no? Así, codo a codo. Ahí estamos en la misma jerarquía. Así es que cuando el Señor dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, los judíos entendían perfectamente lo que estaba diciendo, que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios. Por eso dice la Escritura que lo querían matar, porque Él se hacía Dios, se igualaba a Dios. Y el segundo acontecimiento que podemos ver, hay muchos, pero solamente quiero ver dos. Lo podemos ver ahí en Juan capítulo 10, versos 22 al 33. Dice la Escritura ahí en esta parte, dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon, dice, los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, dice, vas a turbar nuestras almas? Si tú eres el Cristo, les dice, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no me creéis. Y las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio
de mí. Pero dice, pero no me creen. Yo se los digo y ustedes no me creen. Pero vosotros, les dice, ustedes me han escuchado y no quieren creer. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, dice, vida, esa vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie, dice, las arrebatará de mi mano. Pero una de las frases de las cuales no pueden soportar es precisamente la frase del verso 30. Yo y el Padre, uno somos. Y por eso dice la Escritura en el verso 31, entonces los judíos, dice, volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas, dice, me van a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Se fijan? ¿Por qué se enojaron tanto los judíos? Precisamente por la declaración que hace el Señor. ¿Por qué tanta violencia por una frase o por una oración? De alguna manera, ¿por qué les podía tanto a los judíos el hecho de que Jesús se hiciera Dios mismo? La palabra que ellos de alguna manera entienden es precisamente la palabra uno. No como lo entienden las personas de otras sectas en donde dicen, es que no pueden ser tres dioses en uno, y, o sea, se imaginan, no sé, un extraterrestre, ¿no? Con tres cabezas, seis manos, pies y... no, no, no. Los judíos no hacían eso de pensando uno en número uno, no. Los judíos inmediatamente sabían o entendían o asimilaban esa unidad colectiva. Y es la palabra que de alguna manera pues a ellos les pegaba. Esta palabra es de género neutro, no es masculino y no indica que sea uno en persona, sino es uno sobre todo, es como lo entendieron los judíos. Uno precisamente en esencia, en naturaleza y en propósito. Entonces, ¿quién en todo el mundo podría afirmar ser igual o ser uno en esencia, en naturaleza y en propósito a Dios? Nadie más que Cristo. Nadie lo ha hecho más que Jesús. Por eso el Señor les demuestra quién es Él. Y en cada acción, en cada palabra, el Señor les mostró que Él es Dios. Por eso los judíos estaban listos para hacer justicia por su propia mano. Por eso los judíos estaban listos para lapidar al Señor por la supuesta blasfemia. Pero aún el Señor los retó a creer. Tal vez no en la persona que estaban viendo frente a ellos, porque ellos mismos decían, ¿quién eres tú? No tenemos aquí conocemos a tus hermanos, a tus padres, a tus hermanas. ¿De dónde tienes todo esto? El Señor los invitaba a creer en la obra que Él estaba realizando.
que todo provenía del Padre. Toda esta acción, todo lo que él estaba desempeñando, el Padre se lo estaba dando. Y eran obras y acciones que solo el Padre podría realizar. Por eso se enfadaban más, porque ellos mismos decían, ¿quién eres tú que aún puedes perdonar pecados? El único que perdona pecados es Dios. Nuestro Señor se expresó continuamente de sí mismo como el que era uno en esencia, en naturaleza y en propósito con Dios. Allá en Juan capítulo 8, por ejemplo, el verso 19, decía el Señor, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Juan capítulo 12, verso 45. Y el que me ve al que me envió. Juan capítulo 15, verso 23. Y el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Así es que de alguna manera, nuestro Señor Jesús, en los evangelios podemos ver cómo, sin dejar dudas, Él afirma ser igual en esencia, naturaleza y en propósito a Dios. Y por eso los judíos lo querían matar, porque Él afirmaba de muchas formas y de muchas maneras que Él es Dios. Así es que contestando la pregunta, ¿quién es Jesús? Él es Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura nos lo muestra, que cada palabra, que cada acción que el Señor nos dejó, afirmó, declaró, estableció quién es Él. Y para nosotros es muy claro. Él es Dios. Muy bien, pues Dios les bendiga, hermanos. Hasta aquí le dejamos.